Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera fecha de nuestra primera jornada Uniendo Fuerzas con motivo del primer aniversario de actividades de Clínica Sanus. Es un gusto para nosotros tenerlos conectados, a los que se van a empezar a conectar, a los que nos van a ver después de la transmisión en vivo. Bienvenidos a este espacio que hemos abierto para poder brindar un poquito más de información a todas aquellas personas que están interesadas en diversos temas relacionados con los trastornos de adicción y con otras situaciones de salud mental. El día de hoy vamos a tener a una ponente que nos va a estar hablando un poquito de los trastornos de alimentación, que es algo también muy frecuente que vemos en los centros de tratamiento y que pues ha ido en aumento en estos últimos años y pues con la situación pandémica lo hemos visto nosotros dentro de los tratamientos por adicciones más recurrente en nuestros pacientes que han ingresado, tanto en hombres como en mujeres. Y es por eso que invitamos el día de hoy a la psicóloga Marilú Ramírez. Les platico un poquito, ella es licenciada en psicología y maestra en ciencias biomédicas y de la salud, además de que es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Y pues el día de hoy nos va a estar platicando de este tema tan interesante. Mari, muy buenas noches. Bienvenida, amiga, a este espacio. Muchas gracias por compartir con nosotros un poquito de tu experiencia, un poquito de tu trabajo, que pues es un extenso trabajo el que has realizado a lo largo de este tiempo. Mari pues ha estado con nosotros en contacto desde hace un año, un poquito más de un año antes de que abriéramos Sanus Adicciones, ha colaborado con nosotros y pues ha sido un elemento muy importante en el área en el que trabaja, ¿no? Un excelente trabajo que hemos visto y pues puedo presumir que es mi amiga personal desde hace ya algunos años. Mari, ¿cómo estás? Hola, pues buenas noches. Primero, siempre es un gusto trabajar con Sanus. Ya decía Giovanni que pues ya llevamos haciendo mancuerna desde que Sanus inició, incluso un poquito antes, pero por ahí de los años de universidad también. Entonces, pues siempre es trabajar con ellos como colegas, como amigos. Y pues espero que esta noche podamos apoyarnos una vez más como profesionistas, pero también que pues podamos aportarle algo a las personas que están detrás de la pantalla y que a veces pues quizá por desinformación no nos animamos a pedir ayuda o a veces porque, pues sí, a veces la situación económica no lo permite que decirlo y a veces este tipo de charlas abren un panorama muy fuerte y abren como, siembran a veces como la semillita de la duda o a veces de la nación para darnos cuenta de varias cosas, ¿no? El tema que hoy pues es acerca de los trastornos de alimentación, pero también hablemos de algo que son las conductas alimentarias de riesgo, cómo las podemos enfocar en personas, vamos, personalmente hablando, de forma individual, pero también cómo ayudar a una persona que sea nuestro amigo, nuestra pareja, algún conocido o alguien de la familia que probablemente detectamos que tiene este problema o no sabemos si lo tiene o no. Hoy pues para eso es la charla. Siéntanse con toda la libertad de preguntar ahí en el chat lo que a ustedes les vaya surgiendo. Con mucho gusto trataremos de que el espacio nos rinda para poder hacer algunas dudas. Y si no, pues también ahí en el Facebook de Psicología Integral también podrán hacerme llegar sus preguntas para que se las pueda yo resolver. Entonces, pues, Giovanni, no sé si estemos listos para empezar o si quieras esperar un poquito más. Como tú me digas, Mari, es tu espacio el día de hoy. En cuanto me indiques, podemos empezar. Bueno, pues entonces si gusta, entonces pues para no retrasar más a las personas que están conectadas puntualmente y pues le damos entonces, si gustas, te comparto la pantalla para que podamos dar inicio. Claro que sí. Bueno,
El tema de hoy, o justamente lo que vamos a trabajar, le nombré del otro lado del espejo. Tiene un nombre particular porque justamente a veces le damos mucha atención a la imagen que nos devuelve el espejo y poco foco a lo que está justamente otro lado de él, o sea, justamente a nuestra persona. Ya me presentaba Giovanni, soy la psicóloga Marilú, entonces espero apoyarles el día de hoy con este tema. Antes de empezar con ello, pues quisiera como plantearles una pregunta que justamente viene aquí en esta presentación, que es, ¿qué ves cuando te ves? Y quizá no es algo que evidentemente vayan a compartir en el chat, tampoco espero como que nos expongamos a tal grado esta noche, pero sí me gustaría que fuera un ejercicio de introspección hacia ustedes mismos y que realmente a lo mejor se den a la tarea de sacar algunas 5, 7 o quizá 10 palabras que definan qué ven cuando se ven. O sea, ves a alguien agradable, ves a alguien lindo o linda, ves a alguien fuerte, ¿qué ves? O probablemente es todo lo contrario, ves a alguien que no te agrada, ves a alguien que no te gusta, empezamos a hablarnos desde ahí, desde una mala manera o desde la insatisfacción, a decir, me veo fea, me veo gordo, me veo panzón, o sea, ¿qué nos decimos? Y desde ahí es donde empieza justamente el problema, o sea, hacia dónde asociamos nuestra persona o hacia qué puntos nos vamos en este parámetro de la satisfacción corporal, de la autoestima y de varias otras cosas. Entonces, hagan este ejercicio con ustedes y pueden irlo anotando, anótenlo y vamos a ir como de la mano también viendo qué fue lo que encontraron conforme vayamos desarrollando pues la conferencia. Ahora bien, pues pasando ya a aspectos de información, lo primero que a veces nos preguntamos es por qué se da un problema en la alimentación, llámese trastorno o llámese conducta de alimentación. Tiene que ver principalmente con un factor biológico, psicológico y social. O sea, por ahí nos decían, es muy repetitivo escuchar en las teorías de psicología que no se tiene que aislar al individuo solamente como un problema biológico o como solo psicológico o como solo social. Y evidentemente es así. En este problema no existe solamente un factor hereditario o que sea únicamente un factor psicológico. Del lado biológico tenemos el factor genético, es decir, hay determinadas hormonas que segregan nuestro organismo que pueden estar predeterminando que estemos emocionalmente no tan estables y ya no es un asunto que la persona pueda regular. De ahí la importancia de atenderse también pues de forma farmacológica o psiquiátrica si es que se requiere. Y también existe el factor hereditario. O sea, es decir, tenemos una mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de conducta alimentaria de riesgo, de dismorfia corporal, etcétera, si hay alguien en la familia que lo haya tenido anteriormente. Sin embargo, eso no lo define. O sea, no quiere decir que porque mi mamá lo tuvo o mi abuela alguna vez lo tuvo, yo necesariamente lo voy a desarrollar. Para eso existe la otra vertiente que lo puede explicar, que es el factor psicológico. El factor psicológico se refiere a todas las herramientas personales, es decir, lo que tiene el individuo que está dotado desde que nació y también lo que va desarrollando mediante el crecimiento. Esto tiene que ver con el factor cognitivo, es decir, todos los pensamientos que nosotros tenemos hacia nuestra persona, hacia lo que hacemos, etcétera. Por ejemplo, esa lista de cosas que ustedes trajeron a su mente ahora que iniciaba la transmisión en esta pregunta de ¿qué ves cuando te ves? Pues tiene mucho que ver en este factor cognitivo. Ahora vamos a ver por qué más adelante, pero evidentemente también tiene que ver con un factor conductual. Es decir, lo que yo muchas veces termino haciendo termina definiendo de manera importante que mi conducta se haga más grande. Voy a poner un ejemplo quizá un tanto trillado, pero para que logren entender cómo funciona el esquema cognitivo-conductual, que es justamente el enfoque que yo manejo. Cuando una persona tiene un problema en donde se mira al espejo y piensa, factor cognitivo, me veo muy mal, creo que esta blusa me hace ver más pasada de peso, me siento ansiosa, me siento triste, probablemente me enoje y conductualmente voy a hacer algo. Me quito la blusa y decido no ir, no salir con mis amigas o no salir a la calle o simplemente me decido poner una playera muy guanga o muy floja para que no me sienta incómoda. En consecuencia, me voy a sentir, entre comillas, mejor.
me va a ayudar momentáneamente. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el quitarnos la blusa, el no salir, el ponerme ropa muy aguada, el usar pijama todo el día, está siendo un problema porque me termina reforzando el asunto que tengo, porque no me estoy exponiendo a la situación. La conducta determina qué tan grande o qué tanto se mantiene el problema. También psicológicamente está el factor emocional. Muchos de los problemas de alimentación tienen que ver con un trasfondo de una mala regulación emocional. Comemos o se nos quita el apetito por ansiedad, por enojo, porque estoy triste, porque me peleé con mi mamá, porque mi exnovio me escribe un mensaje y me da mucha hambre o tengo esa idea de que tengo hambre cuando no necesariamente es así. Es algo que también vamos a aprender hoy. O se me quita. O sea, algo me pasó donde de pronto me puse muy triste o de pronto alguien me hizo pegar un coraje y se me fue el hambre. Ahí también radica el problema. No hay una buena regulación emocional y como no sabemos identificar la respuesta fisiológica que tiene en nosotros la emoción, pensamos que es hambre y no es así. Sin embargo, como no lo sabemos, vamos a comer y ahí es donde está el problema. Socialmente también existe una causa que determina estos problemas y es justamente el contexto y la cultura. Hace poco me encontraba con un video de una youtuber que no sé si ustedes ubican o TikToker, no sé qué es, pero que es un Gini coreana. Es esta chica que ha venido justamente de Corea a México y ella tenía una cultura introyectada acerca de cómo tenía que ser la delgadez de la mujer para verse bien. Llega a México y entonces todo eso choca, porque aquí en México, pues digamos que se tiene otro estereotipo de cómo debería ser la belleza femenina o cómo tendría que ser el cuerpo incluso masculino. A raíz de ahí entra en un choque porque ahí tenían bastante conductas restrictivas, mucho conteo de calorías, se les introyecta mucho esta parte cultural de cómo tendría que ser una mujer para ser aceptada o incluso para tener una pareja. Y llega aquí y el contexto es totalmente diferente. O sea, nuestro contexto, nuestra cultura, nuestras creencias, incluso nuestra religión, tiene mucho que ver con aquellas creencias que nosotros tenemos, las conductas que desarrollamos y, por supuesto, algunos problemas que podemos tener en cuanto a ello. Entonces, pues eso es como el contexto base y muy, muy general de las causas, pero viene otra pregunta que pues en teoría ya no tendría por qué generar problema, pero que hoy en día es algo que siguen preguntando mucho. ¿Es exclusivo de las mujeres? A veces he tenido pacientes que asisten a consulta y varones y me dicen, es que yo recuerdo desde la secundaria que he tenido este problema, pero mis papás comúnmente me decían, claro, es que tú no puedes tener anorexia o tú no puedes tener bulimia porque eres hombre, como si un problema emocional o un problema conductual fuera exclusivamente de las mujeres. No es así. Este es uno de los grandes mitos que pues tiene la salud mental y específicamente en esta parte de los trastornos de alimentación y de la imagen corporal. Tendemos a pensar que tiene que ver con las preferencias sexuales, o sea, a veces se les acusa de homosexuales o de gays o como sea, de las personas que tienen un problema de alimentación. Y no es cierto. No es ni comúnmente de las mujeres, ni tiene que ver con sus preferencias sexuales, ni es una etapa de la vida que todos atravesamos, no es cierto. Es verdad que comúnmente inician en la adolescencia, eso es cierto. Sin embargo, no es la única etapa en la que se pueden desarrollar. Está comprobado en estudios científicos que hay personas adultas mayores, o sea, hablando de personas de la tercera edad, que por un asunto de depresión y donde entran en esta parte de ya envejecí, no me gusta mi cuerpo, no me siento cómoda con lo que me pongo, me veo al espejo y me veo pues arrugada, me veo avejentado, empiezo a desarrollar determinadas conductas de alimentación de riesgo o incluso un trastorno. Es importante que ustedes sepan que estas conductas alimentarias de riesgo o bien los trastornos casi siempre o es muy común que se acompañen de alteraciones en la imagen corporal. Es decir, como yo no me siento satisfecha o satisfecho con cómo me veo o con cómo luce mi cuerpo o cómo lo percibo, porque esa es otra cuestión, en esta lista de cosas que ustedes anotaron al principio de esta charla, no sé si anotaron, me veo bonita, creo que estoy chaparra, creo que estoy muy gruesa y creo que estoy muy morena.
De esas 4, es importante que ustedes logren discernir que esa es la opinión de ustedes. Si ustedes le preguntaran a 10 personas, van a obtener 10 opiniones diferentes. Y de esas 10 opiniones diferentes, habrá que sesgar si le preguntamos a la chica a la cual le caes muy mal, si le preguntamos a la vecina que siempre se te queda viendo horrible, si le preguntamos a tu novio, si le preguntamos a tu mamá, si le preguntamos a tu esposa. Es diferente y tiene que ver con la percepción que tiene la persona. Entonces, cuando existe una mala percepción de la imagen corporal, es cuando hay mayor facilidad de que se desarrollen este tipo de conductas de alimentarias de riesgo o incluso un trastorno. Porque como no me siento a gusto, entonces empiezo a hacer cosas para intentar cambiarlo, para modificarlo o para encajar. A veces termina siendo un asunto de aceptación. Ahora, como ya lo decíamos, no son exclusivos de ningún sexo. La prevalencia que se tiene actualmente en datos del Instituto Nacional de Salud Mental en México es que la prevalencia es que de cada 10 personas, es la prevalencia de 7 a 9, siendo 7 hombres y 9 mujeres. La diferencia, como verán, no es mucha y tampoco es exclusivo de una edad. A veces, aunque la adolescencia es la etapa más común en la que se presentan, tendemos a minimizarlo por eso. Claro, mi hija no está comiendo, pero como tiene 12 años, como tiene 14 años, pues no hay problema, se le va a pasar. No es cierto, eso no se pasa ni es algo, o sea, no es una gripe que se te quita a los 3 días. Eso va avanzando y si no se atiende, tiene un trasfondo donde puedes durar años con la situación. Además, generalmente se inicia como una conducta alimentaria de riesgo y va en escala. Las conductas alimentarias de riesgo termina siendo como la antesala al trastorno. Es decir, empiezo primero a no desayunar o a no cenar, que esto es muy común en México, se tiene la creencia de que la cena te engorda. Y entonces, como me engorda, no ceno. Y empiezo así. Y entonces, como a la mañana siguiente me siento pues liviana, creo que lo hice bien, mis pantalones por la mañana me quedan flojos, pero después de comer me empiezo a inflamar, ahora no estoy cenando y tampoco desayuno. Y como me empieza a gustar esa sensación del estómago vacío y de no inflamarme después de comer y de no sentir la sensación de comida en la boca, ahora no ceno, no desayuno y no como. Y eso ya se convierte en un trastorno restrictivo de alimentación, porque ya no es un día, ya no son 2, ya no es una semana, ya llevas haciéndolo meses. Y como tienes un reforzador muy grande, que es el que estés bajando de peso, te genera un gancho, o sea, ahí es donde está la conducta, eh, pues digamos que te genera la dependencia. Justamente en el post que manejaban mis amigos de Sanus Adicciones, mencionaban que las conductas de alimentación y las conductas de adicción tienen un trasfondo psicológico que es similar. Cuando tú tienes un problema en el consumo del cigarrillo, tienes la idea, o de alcohol o de lo que sea, de que probablemente el cigarrillo te calma, o que te quita el estrés, o que te quita la ansiedad, o que te relaja si estás enojado, y no es verdad. Es más bien la asociación que tú haces, y como crees que te ayuda, la probabilidad de que lo sigas haciendo es muy alta. Si yo vomito, pienso o creo que me está ayudando. Realmente no soluciona el problema. Yo puedo vomitar todo el día y eso no va a quitar que yo me sienta insatisfecha con mi cuerpo. Pero creo que vomitar me ayuda y creo que de alguna manera me hace sentir mejor. Y la probabilidad de que yo lo siga haciendo es muy alta. Ambas son conductas autorreforzadas. Ahora, es importante que sepan que aumentaron con la pandemia. Como bien decía el psicólogo Giovanni cuando empezaba pues toda esta presentación, justamente con la situación pandémica todo esto se disparó. ¿Por qué? Porque vivimos situaciones de ansiedad en casa, porque vivimos situaciones problemáticas en familia, porque nos destanteó el asunto académico, porque estuvimos encerrados mucho tiempo y entonces íbamos a la cocina y empezábamos a picar la comida, de pronto se me antojaban unas papas, de pronto se me antojaba el helado y no era una vez al día, eran varias veces al día. Y de pronto en esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi trabajo, con la familia, con mi escuela, atravesamos por periodos de ansiedad. Y si esa ansiedad no la sabemos regular, ahí es donde reside el problema. O sea, una persona que tiene un problema de infrapeso o de sobrepeso
no necesariamente tiene que ver solamente con un problema nutricional. Esto explica por qué la nutrición y la psicología tienen que ir de la mano, pues casi siempre. Y es justamente por esto. Yo trabajo de la mano también con nutriólogos y a veces les dan el plan de alimentación y el paciente no lo sigue. Y no es porque no sea capaz, es porque viene el ataque de ansiedad y le da por comer. Y yo problema porque también ante que nosotros percibamos determinada restricción en nuestra alimentación, viene la ansiedad de consumo. O sea, si yo tengo diabetes tipo 2 y el nutriólogo me ha dicho, no puedes comer chocolate, dile adiós a los tamales, ya no puedes comerte tu atole o tu guajolota o lo que sea, me entra la ansiedad por consumirlo. Y específicamente se me antoja. Si tú no regulas la ansiedad, difícilmente vas a lograr tener ese plan exitoso de alimentación. Y les repito, no es que no seas capaz, no es que no tengas la capacidad, es que no regulas el asunto de la ansiedad. Y ojo, porque también se puede votar al asunto contrario. Tengo el plan de alimentación y me aferro tanto a seguirlo que cuando me paso por 3 gramos de proteína, ya excedí las recomendaciones de carbohidratos, me comí el chocolate que no venía en el plan, fui a desayunar con mis amigas y me tomé una malteada que por supuesto no venía ahí y el conteo calórico y ya me excedí, genera un asunto de ansiedad que se vota. Si no logras regularla, estás cayendo ya no en un asunto de conducta alimentaria de riesgo, sino probablemente estás ya un pasito del trastorno de alimentación. Y es importante que tengas este parámetro, porque probablemente no lo identificas en ti, pero si ubicas a una amiga, a un amigo, tu hermana, tu mamá, tu abuelo, que se la pasa contando las calorías y que de pronto está muy ansioso y le da por comer, se para a medianoche y abre el refrigerador y al otro día se acabó el paquete de pan, se acabó el bote de leche y nadie entiende por qué si todos se fueron a dormir. Bueno, probablemente en la casa no exista un fantasma que se esté llevando la despensa, probablemente tengas un familiar que tenga un trastorno de atracón o una conducta alimentaria de pérdida de control, que justamente para allá vamos. Pasando pues entonces a la siguiente laminilla, pues entonces, ¿qué rayos es un trastorno de alimentación? Bueno, un trastorno de alimentación se considera como una alteración prolongada en relación a la ingesta de alimentos. Ojo aquí con esta palabra de prolongada. Generalmente van dirigidas a la restricción o consumo excesivo de alimentos específicos, generando problemas físicos y emocionales. Hago tanto hincapié en esta parte de las alteraciones prolongadas porque a veces pensamos, o sea, también a veces tendemos a ser alarmistas y decimos, claro, como mi hija no ha desayunado 2 días, seguramente ya vi en La Rosa de Guadalupe o me dijo mi comadre o vi en Facebook que eso es anorexia y no funciona así. Para que sea un trastorno tiene que tener un periodo prolongado, es decir, que rebase los 3 meses de que se haga una conducta, tiene que haber generado algún problema físico y tiene que haber afectado algún área de la vida. O sea, por ejemplo, ya no convive con nosotros en familia, no está rindiendo igual en la escuela, ahí ya existe un problema y ya hay focos rojos para un trastorno. Digo, evidentemente tampoco es como que nosotros como psicólogos tú vayas a la consulta y nos platiques qué ha pasado y te diga, sí, claro, como ya llevas 6 meses ya tienes un trastorno. Se aplican baterías de pruebas, hay diferentes medios para evaluar. Cuando ya hay un trastorno de por medio, también nos apoyamos de médicos o de nutriólogos que pueden evaluar el estado nutricio de la persona y entonces decirnos si efectivamente hay un problema de infrapeso o no lo hay. Que ojo aquí, también algo que vamos a hablar es si el peso realmente es un parámetro o no lo es. Pero vamos ahora para allá. Antes de seguir con ello, pues vamos a aclarar también entonces qué es una conducta alimentaria de riesgo y ver cuál es la diferencia entre una CAR y un TCA. Entonces, ya vimos que el trastorno de conducta alimentaria es prolongado, tiene impacto en diferentes áreas de la vida, genera malestar físico y requiere una evaluación pues completa para que se pueda diagnosticar. Ok. La conducta alimentaria de riesgo no tiene que ser tan prolongada. De hecho, una conducta alimentaria de riesgo es cualquier modificación a la conducta que se considera normal, culturalmente hablando, de la alimentación y que además ponga en peligro la salud física o mental. O sea, es decir, quizá no tienes un trastorno de alimentación,
pero te lo pasas contando las calorías y tienes descargada la aplicación para llevar un control de ello. Quizá no tienes un trastorno de alimentación, pero te pones muy ansiosa si en la mañana no sales a correr y si no haces ejercicio, entonces no desayunas o no cenas. Quizá no lo haces diario, quizá no te duele la cabeza, pero eso sí es algo que si continúas haciendo puede poner en riesgo tu salud física y además sí está generando un estrago en tu salud emocional y mental porque te está generando un problema, o sea, ya tienes un punto de ansiedad en el cual si no conteo o si no peso mi comida o si no estoy saliendo a correr o si no hago ejercicio, si no fue mi clase de CrossFit, si no cociné específicamente con el aceite que tenía que cocinar, me entra mucha ansiedad porque siento que estoy engordando o pienso que esto está mal hacerlo. Y ahí es donde radica realmente un problema de una conducta alimentaria de riesgo, que empieza a incrementar a un punto de hacerse trastorno de la alimentación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la duración y la intensidad. O sea, es decir, cuánto tiempo lo llevas haciendo, qué tan intenso es, o sea, cuántas veces lo haces, o sea, la repetición y también el impacto que está teniendo en la persona. Básicamente esas son como las diferencias y también pues ahora vamos a hablar acerca, pues diferenciando los trastornos de la conducta alimentaria. Digo, ahora con las nuevas normativas que se han hecho en el manual diagnóstico, pues han salido varios que incluso ahora son como muy difícil de diferenciar, pero poniéndolo como en puntos muy generales, existen trastornos de la conducta alimentaria que son restrictivos, es decir, no estoy comiendo determinadas comidas o determinados alimentos específicos. Puede ser purgativo, es decir, tomo laxantes, me provoco el vómito, estoy tomando algún tipo de diurético, estoy haciendo algún tipo de dieta licuado o lo que sea con tal de ir al baño más seguido, de orinar más seguido, de sudar. A veces se tiene esta idea de que el sudor quema calorías o como que es la grasa y no es verdad, pero hay personas que en este tipo de purgativos se colocan bolsas o hacen determinados, compran como chamarras para sudar o cuestiones así y no se dan cuenta que realmente es un asunto de deshidratación, no es que estés quemando la grasa no se quema. Tiene que pasar un proceso y es complejo, no es como que te pongas una bolsa y bajes. Esa sensación que tienes de estar menos inflado o inflada es justamente porque te estás deshidratando. Los atletas o las personas que compiten en estas, ay, se me fuera el nombre, en esas competencias de fisicoculturismo, pasan por un proceso anterior para deshidratarse y que el músculo se pegue pues como que la piel se pegue al músculo y por eso es que se ven tan marcados ante la competencia. Lo que tú haces cuando estás sudando no es quemando la grasa, te estás deshidratando. Y por eso a veces te duele tanto la cabeza cuando corres cantidades maratónicas y estás sude y sude y sude, claro. Y por eso te da mucha sed. Y por eso venden los electrolitos y demás cosas para que te rehidrates. Pero no es un asunto donde realmente estés perdiendo peso. Otro de los trastornos de conducta alimentaria tiene que ver con la pérdida de control. Es decir, el trastorno, por ejemplo, por atracón, tiene que ver en cuando nosotros ya no estamos regulando la cantidad de comida que nosotros estamos consumiendo. Estamos en una situación donde de pronto estamos comiendo, generalmente, no siempre, pero generalmente es por un asunto de ansiedad y llegamos a un asunto, a un punto de nuestra comida donde realmente no estamos siendo conscientes de lo que ya nos comimos. O sea, ya no sabes cuántos platos de comida o de sopa, de ensalada, de lo que sea te serviste y de pronto te das cuenta o caes como en el 20 cuando las personas te quedan viendo o cuando notas como que la comida ya se acabó. Y es un problema porque no estás realmente controlando o mejor dicho regulando el asunto de tu consumo, en este caso de comida, que les decía yo, tiene un trasfondo muy similar con el punto de las adicciones y pasa lo mismo. O sea, a veces la persona que se ha excedido en el consumo de alcohol no es consciente, tiene una pérdida de control y tiene el mismo trasfondo. O sea, a veces no lo nota hasta que el bar ya se vació, no lo nota hasta que ve que, chin, voy a pagar y ya no traigo. O sea, ya es mi último billete o ya no tengo para seguir tomando, etcétera. Y esto genera un problema. Ahora,
Siguiendo con esta línea, pues las conductas alimentarias de riesgo tienen justamente la misma base. O sea, pueden ser restrictivas, pueden ser purgativas, pueden ser pérdida de control, porque les he dicho muchas veces es la antesala para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es que a veces vienen de menos a más. Pasando a lo siguiente, pues como hay una causa, también hay una consecuencia o también hay un impacto. Y evidentemente, contrario a lo que se piensa, no tiene nada más que ver con un punto psicológico o únicamente físico. Tienen un impacto también biológico, psicológico y social. Médicamente o biológicamente hablando, las personas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria tienden a desarrollar enfermedades gástricas. ¿Por qué? Porque el estómago es como una máquina que está trabajando sin aceite. O sea, el aceite del estómago es la comida. El estómago sigue segregando determinadas sustancias y hace que se irrite. Hay mucha acidez, hay reflujo, hay gastritis, hay colitis, etcétera, y generan a veces hasta úlceras gástricas. Una conducta que es común es que a veces en este afán de quitarse las ganas de comer, mascan chicle. Y el chicle en ayunas o sin tener algún tipo de alimento previo en el estómago, como suelta sabores, el estómago trabaja como engañado y es muy propenso a que desarrolles alguna enfermedad gástrica. Hay un tipo de conducta alimentaria de riesgo y también de trastorno de la conducta alimentaria, recuerden, dependiendo de la frecuencia, la intensidad y la duración, eh, que consiste en masticar la comida, la saboreas y la sacas de la boca o la escupes, o sea, no la pasas, bajo la creencia falsa de que, pues, si no la paso, entonces no me hace engordar. No funciona así, no tiene un trastorno, no tiene un respaldo científico esta información, de alguna manera, si es que se le pueda llamar, es más bien un mito y funciona igual que el punto del vómito. Las personas que se inducen el vómito, ojo aquí porque a veces el vómito no necesariamente es inducido. Cuando una persona tiene un problema en cuanto a su alimentación de comer por ansiedad o que le produce ansiedad determinada comida, uno le manda el mensaje al cerebro de que determinada comida es mala y entonces se activa la emoción del asco. ¿Cómo funciona esto? Imaginen que yo tengo un problema de alimentación restrictiva y yo tengo la creencia de que estoy engordando mucho y pienso, toda la comida frita me hace engordar, entonces es mala. Bajo esa premisa, mi cerebro generará esta sensación de aversión o de asco hacia la comida frita. Llámese papas, llámese pescado, pechuga empanizada, todo lo que tenga que estar sumergido en el aceite me genera un problema. Ante esa premisa, mi cerebro genera el repele. Ok, no necesariamente es que yo me induzca el vómito, es decir, que yo vaya al baño y me lo provoque. A veces es una situación involuntaria, donde me lo estoy comiendo, pero me produce asco el comérmelo porque mi cerebro ya tiene esa información de es malo, esto me hace engordar, esto es dañino, esto es lo peor que me puedo comer. Prácticamente eso, o que me estuviera tomando un pescado echado a perder, es la misma mensaje que yo le mando al cerebro y va para afuera. Por eso es muy común escuchar en los pacientes que tienen algún trastorno de conducta alimentaria o una conducta alimentaria de riesgo, esa sensación de que se les cierra la garganta. He escuchado cantidad de veces a pacientes que me dicen, es que no me lo pueda comer, es que no quiera, es que no puedo comérmelo. Cuando ya lo tengo en la boca, me da asco, o cuando ya lo tengo en la boca, siento que se me cierra la garganta. Y ese es un punto importante, es por la parte cognitiva, la percepción que tienes y la asociación que haces hacia el alimento, y también tiene que ver en que focalizas mucho tu atención en lo que sientes. No es humanamente posible que tu tráquea se cierre, o sea, vamos, no es como que tu tráquea diga, viene un jitomate, se abre, viene un pescado asado, sigue abierta. Ah, pero ahora este es empanizado, se cierra. No funciona de esa manera. Se siente, claro que se siente, y es un problema de ansiedad, y se siente horrible, porque aparte no es algo que tú sepas que puedes controlar, pero a medida en la que tú
vas regulando la ansiedad, también vas regulando esta respuesta física. A medida en la que vas quitando asociaciones del alimento, así como lo hicimos en esta lista inicial, a medida en la que yo voy pensando como, bueno, un pescado frito no necesariamente me va a hacer engordar ahora. Las papas que me comí en la tarde no necesariamente me están subiendo de peso exageradamente hoy. El que no haya hecho ejercicio no es un significado de que estoy engordando cada minuto que estoy sentada en la silla. A medida en la que yo voy cambiando esas asociaciones, mi respuesta fisiológica también se va a ir modificando y por ende mi conducta. Ahora, volviendo a esta parte del impacto biológico o médico que puede tener las CAR o los TCA, también evidentemente es el sobre e infrapeso, comúnmente es, o sea, las personas que tienen ya un trastorno de conducta alimentaria, comúnmente, ojo, no es siempre, tienen un sobrepeso, o sea, sobrepeso u obesidad o simplemente exceso de peso, o tienen un problema de infrapeso, si están por debajo de su talla, debajo del peso, de la estatura, etcétera, pero no siempre. Y aquí quiero que presten muchísima atención porque es muy probable que hay una estadística del Instituto Nacional de Psiquiatría en México que dice que por cada 5 personas una tiene un trastorno de alimentación. Cuenta cuántos miembros hay en tu familia o cuenta tu grupo de amigos. Es muy probable que por lo menos uno esté desarrollando o tenga o esté luchando con un trastorno de la conducta alimentaria. No siempre la persona que tiene un problema de alimentación lo vas a encontrar súper subido de peso o lo vas a encontrar en los huesos, como comúnmente nos enseñan en las exposiciones de la primaria. La bulimia es una de las conductas, uno de los trastornos de alimentación en la que normalmente vas a encontrar a alguien con normopeso, porque come y vomita. Tiene estas conductas compensatorias. Una de las trampas que nos pone la mente es que pensando que vomitando, como que el cuerpo ya desechó lo que te comiste y no es cierto. Al haberlo comido, tu cuerpo ya lo absorbió. O sea, desde el momento en el que está en la lengua, el cuerpo empieza a absorber determinados nutrientes. ¿Por qué crees que muchas de las pastillas a veces te dicen ponla debajo de la lengua? Claro, porque lo absorbe más rápido. Desde que tú lo estás comiendo, el cuerpo ya está trabajando. Si ya baja, si ya está en tu estómago, el cuerpo ya empezó a absorber determinados nutrientes. También carbohidratos, también grasas, también azúcares, también todo lo que te puedas imaginar. El hecho de que tú lo vomites o el hecho de que tomes algún laxante para expulsarlo, no necesariamente tiene mucha lógica, más bien no tiene lógica, porque tu cuerpo ya lo absorbió. De ahí está pues como esta condición donde generalmente o también va a ser común que personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria no estén ni subidos de peso ni bajos de peso, porque tienden a tener estas conductas compensatorias. Y ojo, porque no nada más va hacia la comida. Si tú tienes un amigo, amiga, familiar, conocido, que va al gimnasio a correr, a CrossFit, a Zumba, a yoga, a lo que tú te imagines, a natación, pero lo hace por compensar las calorías de lo que come, cuidado, porque puede ser un trastorno de alimentación o una conducta alimentaria de riesgo. Y podrás decir, claro, o sea, no lo veo pasado de peso, no lo veo flaco, o sea, no tiene el problema porque no lo veo en los huesos. Claro, no necesariamente lo vas a ver así, no lo vas a encontrar de esa manera, pero tiene un problema porque está compensando, o sea, no va a bajar y tampoco va a subir porque tiene la idea de, claro, media hora de ejercicio me quema 500 o 50,000 calorías, sí, y lo que estoy comiendo es equiparable a ese conteo calórico. Por eso no baja ni sube, se mantiene. Por eso no quiere decir que no esté teniendo un infierno por dentro y que no esté viviendo un problema interno cada que come, cada que no está, cada que no va a hacer ejercicio, cada que no está cumpliendo con su rutina o cada que se excede. Tú no sabes el problema que está teniendo interiormente o la lucha continua a la que se está enfrentando la persona. Otra de los asuntos que genera médicamente hablando son problemas óseos de piel y hormonales. Como no hay una buena alimentación y no hay buenos nutrientes, tiende a haber pérdida de cabello, pérdida o desgaste de piezas dentales. Cuando se presenta en la adolescencia, la persona no se desarrolla
como comúnmente se esperaría, la piel se reseca o se agrieta, es muy común que te lesiones más rápido, o sea que un raspón que normalmente no tendría que sangrar, si te sangra, tarda más en cicatrizar y además eres más propenso a desarrollar enfermedades crónicas. Cáncer, algún tipo de enfermedad como diabetes, algún tipo de enfermedad renal o cardíaca. Las personas que tienen algún trastorno de la alimentación tienden a ser hipertensos o hipotensos, o sea, tienen presión baja o presión alta justamente por ello. Hablando psicológicamente, pues evidentemente los problemas no son la excepción o el impacto. Generalmente ocasiona pena o vergüenza, es decir, tanto por lo que estoy haciendo como por el aspecto de mi cuerpo. Me da mucha pena hablarlo, me da mucha vergüenza que alguien eh, se entere de lo que estoy viviendo. Y además de eso, me da mucha pena, pues lo que veo en el espejo. Me da vergüenza mi propio cuerpo. Eso se acompaña de una baja autoestima, donde no solamente es el punto de la imagen corporal, también es que no me creo capaz de hacer algunas cosas. Hay emociones disfuncionales. Recuerden que no hay emociones ni positivas ni negativas, sino ya no son funcionales. Hay una falsa regulación emocional, es decir, yo creo que cada que como me calmo. Yo creo que cada que vomito me siento más tranquila. Y no funciona así. Es una falsa regulación emocional que está generando un efecto bola de nieve en tu problema. Hay un asunto de autosabotaje, es decir, como no te crees capaz de solucionar el problema por otro medio, empiezas a generar este asunto de si no lo hago así, no voy a poder hacerlo diferente, si no lo hago de esta manera, no lo voy a lograr, etcétera. Hay pensamientos distorsionados acerca de tu imagen corporal y acerca de las conductas que estás desarrollando. La calidad de vida evidentemente se disminuye por todo lo anterior, el rendimiento en general baja y ya hay una insatisfacción. O sea, esto genera, hacemos como determinados cambios sin sentirnos a gusto primero y esto es muy importante y es base que ustedes lo puedan tener. Si ustedes empiezan a hacer cambios desde la insatisfacción, nunca van a llegar al tope. Si yo digo, no me gusta mi cabello, y entonces me lo voy a pintar de morado y mañana me lo voy a pintar de rosa y yo creo que el otro mes que me hagan una decoloración y voy a ser rubia y luego me voy a rapar y luego me lo dejo crecer y que me hagan una base. Puedo pasarme todo el mes haciendo cambios en el cabello y jamás me voy a sentir a gusto porque no he tenido un proceso de aceptación primero. Por último, está el impacto social y generalmente vamos a encontrar a personas que se aíslan y no se aíslan en este sentido donde se la pasen encerrados en su cuarto. Puede ocurrir, pero este aislamiento se refiere más a tiendo a no salir con amigos, no acepto salidas con mi novio o mi novia, no acepto convivios familiares, no quiero ir a fiestas, no salgo al recreo en la escuela porque tengo que enfrentarme al asunto de la comida. Y entonces mejor no voy, me aíslo. También hay un problema de rechazo, o sea, la familia o los amigos en este afán a veces, entre comillas, de querer ayudar a la persona, terminan generando un ambiente aversivo o de rechazo, donde es que no lo invites porque no come, es que es muy payasa para la comida, cuando realmente no te das cuenta que la persona está teniendo un problema en la alimentación. Existe también un problema de crítica o autocrítica. O sea, la familia o los amigos tiende a apuntar con el dedo a la persona o a criticar lo que termina haciendo. Desde la ignorancia, esa es una realidad. Y a veces también la misma persona tiende a ser muy duro o dura consigo misma. En el asunto de, a pesar de que bajé de peso o a pesar de que estoy cuidando mi alimentación, no me veo bien, te sigues demandando cosas por la misma insatisfacción y la crítica que te realizan los demás termina siendo también una evidencia de lo bien o lo mal que te ves o lo bien o lo mal que lo estás haciendo. Ahora, viene la pregunta del millón, ¿qué hacer si no soy psicólogo, si no soy psiquiatra, pero tengo a alguien que puede tener este problema o que incluso sé que lo tiene? Bueno, primero, este de qué hacer va señalado hacia cómo ayudar a alguien más, pero también qué hago para mi persona. Entonces va hacia ambos aristas. Primero,
reconocer el problema. O sea, darme cuenta que mi amigo, mi pareja, mi hermana, mi cuñado, quien sea, tiene un problema. Y si yo soy la que lo está pasando, reconocer que esto no es sano. O sea, sí me está generando un problema. Valida las emociones, tanto tuyas como de la otra persona. Es normal que se sienta ansioso, es normal que esté triste, es normal que se enoje. Son respuestas válidas, son humanas ante la situación. No, no juzgar. O sea, ni juzgues a la otra persona, ni te juzgues a ti mismo o a ti misma por estar de esta manera. Esto no te está ayudando. Punto siguiente es no normalizar. No caigan o no caigamos en este punto de normalizar la conducta, aunque veamos que no está funcionando. Cuando nosotros terminamos normalizando un problema, no te estás dando cuenta que existe el problema. Es como si yo dijera, es que, pues no sé, mi mamá me pega, pero pues es normal, ¿no? Bueno, es normal que a lo mejor se moleste, es normal que quizá te llame la atención, pero de ahí a que pues te pegue y te aviente el agua caliente, ya no es normal. Es normal que a veces no te apetezca la comida, es normal que a veces cierta comida te haya causado indigestión y te haya dado asco, ok, pero no es normal que te pase siempre, no es normal y no es casualidad que sean de determinados alimentos. Es normal que a veces las personas no quieran salir con nosotros, está bien, pero no es normal que lo evite siempre que se trate de comida. No es normal que siempre que vayan a salir a algún restaurante, curiosamente se sienta mal. No es normal que terminando de comer vaya directamente al baño. No es algo que sea común. Después, apoyar y acompañar. Es decir, no siempre podemos solucionar el problema, pero es importante que podamos nosotros apoyar a la persona y que sepa que cuenta con alguien. Muchas veces en este aspecto de la vergüenza tenemos mucho miedo, mucha pena de poderle contar a alguien por lo que estamos pasando y que sepamos que hay alguien que no nos va a juzgar y que a lo mejor no tiene ni idea de cómo funciona esto, pero ahí va a estar. Y oye, puedes ir a tomar un té conmigo y no tengo problema si no pides de comer, yo te acompaño en el proceso. ¿Quieres que te ayude a buscar ayuda profesional? También te acompaño. Si quieres que te ayude a hablarlo con alguien, podemos hacerlo. Es apoyar y acompañar. No necesariamente es que le soluciones el problema, ni que lo obligues a comer o a ya no comer. No va por ahí. Reconocer los límites, es decir, reconocer que a veces como familia, como amigos, como pareja, como conocidos, podemos tener la mejor intención del mundo de ayudar a la persona, pero eso no quiere decir que podamos hacerlo. Tengo conocidos, amigos, etcétera, que sé que tienen el problema, pero la realidad es que yo no sé qué hacer. Entonces, reconocer el límite, reconocer que estoy contigo, que te entiendo, que te acompaño en el problema, pero necesitas ir con un profesional de la salud. Llámese psicólogo, llámese médico, llámese nutriólogo, llámese psiquiatra o todos los anteriores. A veces es lo más sano tener una atención integral. Después de este punto de qué hacer, pues me queda también por último resaltar esta parte de los mitos que a veces se tienen sobre las conductas alimentarias de riesgo y los trastornos de alimentación. Y entonces vemos ahí que dice, no creas que la obesidad se cura bajando de peso. Generalmente tenemos esta idea donde nosotros mismos podemos ser facilitadores de que la persona caiga en una CAR o en un TCA por este asunto de la gordofobia que tanto se ha hablado. Y le metemos la idea de que tienes que bajar de peso, ¿cómo? No sé. Y entonces la persona cae en esta parte de, bueno, la obesidad o mi problema de peso se cura bajando. Y no es así, porque el problema de la obesidad no es tu peso. El problema de la obesidad o del exceso de peso es que tienes un riesgo cardiometabólico que te hace propenso a un montón de enfermedades y una muerte temprana. Claro, esa es la consecuencia. Si tú bajas de peso vomitando, si tú bajas de peso haciendo exceso de ejercicio, si tú bajas de peso por otro método que no sea el saludable o que intentes compensar de determinada manera, no estás reduciendo el riesgo, lo estás aumentando. La obesidad no se cura bajando de peso. Tiene un trasfondo que también es psicológico, que tiene sí que ver con la alimentación, pero por eso muchas veces mis amigos nutriólogos no se enfocan tanto en esta parte de la meta es tanto.
sino les dan determinada, ahora se ha dado mucho que los nutriólogos trabajan con entrenadores físicos. Y es justamente por esta parte de, a ver, o sea, no es tanto que bajes de peso, me interesa que bajes triglicéridos, me interesa que tu tensión arterial se normalice, o sea, son varias cosas. No creas que lo importante también es cambiar y así te vas a ver bien, porque viene la parte de la insatisfacción que hablábamos hace un momento. Cambiando no se soluciona el problema. Tú puedes bajar de peso y aún así puedes no sentirte cómodo. Y pasa no solamente con los trastornos de alimentación, también pasa con los problemas de la imagen corporal. Hay personas que hacen y hacen y hacen ejercicio y se operan y hacen dietas y, o sea, tú las ves y dices, no manches, ya está súper bien. Y la persona dice, no, no estoy a gusto, no me siento cómodo, no me siento cómoda, me falta aumentar aquí o me falta reducir ahí. Hay un problema y es porque están haciendo cambios solamente para generar un cambio, pero no están trabajando en la parte de realmente sentirse bien. Tampoco creas que lo vas a dejar cuando quieras, porque es una conducta reforzada. Muchas veces, por más voluntad que tengas, la ansiedad sobre todo y la culpa te venden un pensamiento trampa acerca de que lo puedes dejar o al revés, no puedes dejarlo porque entonces vas a engordar, no puedes dejarlo porque te vas a empezar a sentir mal y ahí es donde viene el problema. No creas tampoco que es por la edad, tampoco creas que necesitas hacerlo. Primero trabaja en ti, ve qué es el problema que realmente estás teniendo y sobre eso trabájalo. No creas que tu ansiedad tiene razón, porque la ansiedad, a pesar de que tiene una función y es muy buena en muchos de los sentidos, cuando ya es disfuncional nos vende ideas súper irracionales y súper distorsionadas acerca de cómo nos vemos, acerca de lo que pensamos, acerca de lo que los demás dicen. O sea, la ansiedad muchas veces te dice te ves muy mal, la ansiedad a veces te dice estás comiendo demasiado cuando llevas un plato de pepinos, la ansiedad te está diciendo también todo mundo está viendo lo que comes, cuando no es verdad. Y tampoco creas que el espejo te dice la verdad. Cuando tienes un problema de ansiedad, cuando tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o de conducta alimentaria de riesgo, el espejo te está mintiendo, el espejo no te está diciendo la verdad. Tú puedes estar increíble y aún así verte horrible. Tú puedes estar talla 3 o talla 0 y aún así verte con exceso de peso. Tú puedes tener mucho volumen en tu cuerpo y aún así verte demasiado delgada o delgado. Tu espejo te miente si tienes un problema de trasfondo que no has logrado trabajar. Y pues bueno, por último, me gustaría dejarles como con este pequeño consejo, reflexión, frase, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, y es justamente este pequeño recordatorio amigable que dice, y acuérdate, más importante que lo que ves en el espejo es lo que hay al otro lado, lo que te hace sentir y lo que terminas haciendo para no sentirte o seguirte sintiendo así. Es decir, más importante que la imagen que me está devolviendo el espejo es lo que yo siento cuando me veo, lo que yo veo al mirarme ahí y todavía más importante, lo que termino haciendo para no sentirme así o para mantener esa emoción. O sea, ¿qué tanto termino no comiendo o comiendo de más o no haciendo ejercicio o haciendo ejercicio de más o poniéndome determinada ropa para no sentirme o para mantener ese aparente bienestar? Entonces, pues bueno, digamos que de información, pues por mi parte es todo. Pero si tienen alguna duda, si tienen algún comentario o algo que quisieran ustedes que se agregue, siéntanse con toda la confianza del mundo de ponerlo por ahí en los comentarios y pues vemos si podemos darle respuesta. Mari, muchísimas gracias. Sin duda, información bien importante porque a veces pues no estamos tan enterados, ¿no? De este tipo de trastornos. Y fíjate que ahorita que mencionabas gran parte de las características que tienen las personas que padecen de este tipo de problemas, pues cuadra mucho con muchas de las características que nosotros atendemos también acá. Y ahorita estaba recordando algunos casos que hemos visto que empezaron con esta cuestión del espejo, ¿no? Con esta cuestión de no sentirse bien consigo mismo, de sentir que no se veían bien, ¿no?
y en algún momento conocieron alguna sustancia y se engancharon también ahí porque empezaron aparentemente a tener cierta imagen corporal pues hemos tenido que atender casos de ese tipo, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar también de la mano con la conducta alimentaria, con el trastorno de adicción, con la dependencia a la sustancia, pues es un rollo, ¿no? A mí sí me gustaría que nos contaras eh, qué tan complejo, por ejemplo, es el trastorno, un trastorno de conducta alimentaria en el tratamiento y cuáles son los retos más importantes a trabajar pues en todo este proceso, que también pues es un proceso a veces complejo, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver, como en todo proceso psicológico, con la disposición que tiene la persona al cambio. La realidad es que es un proceso difícil cuando la persona genera una resistencia. Yo creo que ustedes que están en el ámbito de las adicciones, mejor que nadie y mejor que yo lo puede saber. Cuando no existe disposición al cambio es bien complicado hacerlo. Sin embargo, es no forzar a la persona, es ir de la mano. Y, o sea, la realidad es que no tengo un parámetro. Pacientes que lo han logrado, pues, entre rápido, es un proceso de recuperación de unos, ¿qué te gusta? 5 o 6 meses más o menos. Hay pacientes que ya llevan un año en este tipo de recuperación y aunque hay avances, definitivamente como en todo asunto, generalmente cuando es un trastorno y ya no una conducta alimentaria de riesgo, hay recaídas, hay días buenos, hay días malos, hay meses, por ejemplo, ahora que viene diciembre, es infierno para las personas que tienen tanto una CAR como un TCA, porque es exponerse a situaciones sociales, es exponerse a voy a sentarme en la mesa y sírvete esto, prueba el otro, no vas a agarrar ensalada, no vas a probar lo que hizo la abuela, no vas a tomar, o sea, el asunto del alcohol viene muy relacionado a este punto de no puedo tomar una gota de alcohol, ni siquiera rompope, sidra, el brindis, refresco, nada, porque implica calorías o porque no está en el plan que me mandó el nutriólogo. Y también radica el problema, es que nosotros tengamos esta empatía y, por ejemplo, a mí como terapeuta es un reto bien grande porque yo no controlo la cena de Navidad. O sea, vienen pacientes y me dicen, es que, ¿qué puedo hacer? Le digo, bueno, no sé qué vayan a servir, no te puedo garantizar que tu mamá no vaya a insistir en que te sirvas más, pero sí podemos trabajar en esta asertividad, en esta comunicación, en tus habilidades sociales para poder decir no, para poder decir sí, pero bajo las razones correctas. O sea, que sea no, por ejemplo, en un trastorno de atracón porque has reconocido un límite, porque te has logrado regular y no por un asunto de evitar la situación. Lo mismo hacia el otro punto en los trastornos restrictivos, o sea, es comprometerse a si vas a cenar, pero no te vas a parar de la mesa al baño, si vas a cenar, pero después de eso no vas a ir al cuarto, esta semana no vas a comprar laxantes, o sea, es un punto de una constante lucha que viven las personas que tienen este tipo de problema. Y pues el tratamiento realmente va apuntalado hacia la necesidad que tiene cada persona. A pesar de que tú puedas tener 2 pacientes que tienen anorexia, la causa es muy, o sea, una persona viene desde la adolescencia porque sufre a bullying, pero la otra persona se le desarrolló alguna vez que fue a darse cuenta, entre muchas comillas, que su cuerpo no era bonito, que no se veía bien en comparación a otras personas. A otra persona se le pudo desarrollar porque la comparaban con la prima, con la hermana, con su mamá cuando estaba joven y fueron haciéndole determinados comentarios y evidentemente, aunque el problema aparentemente es el mismo, tiene mucho trasfondo diferente y se tiene que trabajar específicamente con la persona de una forma bien especial. Excelente. Oye, tenemos un par de preguntitas aquí. Nos pregunta Ceci Huerta, ¿los trastornos alimenticios serían un tipo de adicción? ¿Qué opinas, Mari? Bueno, los trastornos alimenticios no se consideran una adicción, aunque sí tienen el mismo trasfondo. La conducta de adicción se considera cuando se genera algún tipo de dependencia o codependencia a las sustancias, a algo en específico. Los trastornos de alimentación, a pesar de que es, pues vaya, es de un tipo, no es solamente una conducta. O sea, por ejemplo, las personas que tienen un asunto de atracón, no es que realmente tengan una adicción a la comida,
Lo mismo pueden comer un chocolate que un pastel, que un pescado, que una torta de milanesa, el pueden comer. Las personas que desarrollan una adicción sí es a algo en específico. Por ejemplo, el juego, o sea, eso es una conducta específica. Al cigarrillo, a la cocaína, al alcohol, al sexo, o sea, a las compras. Ahí sí es una conducta que se considera adictiva porque es a algo en específico. Al hablar de una conducta de riesgo, vaya, es comer, eh, va a apuntalar a diferentes niveles y no es una adicción, un trasfondo similar y digamos que el esquema se desarrolla de una manera muy parecida, pero no se considera lo mismo. Excelente, muchas gracias, Mari. Tenemos otra preguntita por aquí abajo. Nos pregunta Carmen García, ¿se da el trastorno alimentario igual en mujeres que en hombres? ¿Cómo se comporta ahí, Mari? No, la realidad es que sí es muy diferente y tiene mucho que ver con los estereotipos de género que se tienen. Incluso no es nada más la apariencia física. En los hombres se da más como las conductas alimentarias o de ejercicio a tener más masa muscular, justamente por el que se tiene aquí del hombre musculoso, y en las mujeres es más la conducta alimentaria hacia bajar de peso por el estereotipo que se tiene de la mujer fina, delgada, etcétera. Pero además se comporta, o sea, el trastorno mismo se comporta diferente. Los hombres son un poco más complicados de que lo demuestren. Justamente también por esta parte cultural, donde a veces desde pequeños nos ven en la idea de los hombres no lloran, los hombres se aguantan, tú no tienes ese problema, eso es de viejas, o sea, cosas absurdas que tenemos forma cultural y es más difícil que se imitan. Incluso ya cuando están en un proceso de terapia, los hombres les cuesta más trabajo aceptar que hay un problema y les cuesta más trabajo aceptar que sí se ven en el espejo y que no se sienten cómodos y que no les gusta cómo se les ve la ropa, a diferencia de las mujeres que a la primera lo sueltan, o sea, sí es un poco más complicado. Y pues creo que eso podría en general responder la pregunta. Muchas gracias, Mari. Vamos a esperar a ver si tenemos otra preguntita por aquí. Mientras platícanos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues trabajo en colaboración con Sanus en línea, entonces ellos podrían en alguna manera, pues proporcionarles mis datos. No creo que aquí mi compañero no se los quiera pasar. También me pueden encontrar de forma particular o específicamente a mí ahí en la página de Psicología Integral. Mi teléfono de contacto está por ahí, que es el 771-301-1509. Me encuentran en Intermédica, en el sexto piso, en Servicios Integrales Interfit, y también trabajo en la clínica de salud integral ahí en Paseos de Chavarría, que por cierto, igual que Sanus, está cumpliendo un año, es también nuestro aniversario colaborando con ellos. Entonces, pues ya depende más bien como de la modalidad que les quede a ustedes, ya sea en línea, si les queda más cerca Chavarría, si les queda más cerca. Ustedes siéntanse libres de aquí sus posibilidades. Y pues creo que es todo. Excelente, no, pues una excelente opción, amigos, para poder trabajar. Nosotros hemos trabajado de la mano de la psicóloga Mari en algunos casos y pues es una excelente opción para que puedan atenderse. Como bien comentaba, pues los trastornos de adicción, los trastornos de conducta alimentaria, pues se parecen mucho, aunque pues sí son dos trastornos aislados y que a veces los vemos juntos, ¿no? Los llegamos a ver trabajando en equipo entre ellos, ¿no? Eh, Sin embargo, pues de eso se trata esta primera jornada, de poder unir exactamente estas fuerzas. Esta situación pandémica nos ha traído tanto el elevar este tipo de trastornos, tanto los trastornos de adicción como los trastornos de conducta alimentaria se han ido al cielo y pues es momento de empezar a trabajar, amigos. Atiéndanse, Mari es una excelente opción, Psicología Integral es una excelente opción y pues les dejamos también los datos de Clínica Sanus. Ya saben, estamos acá en Pachuquilla, en Mineral de la Reforma.
Ahí dejamos el teléfono, 771-409-1655 y 775-105-0679. Tenemos ingresos las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Entonces, Mari, muchísimas gracias. Ha Del año. sido... Oye, espera, antes de que nos vayamos, tenemos una pregunta de Mirna González Flores para que no nos vayamos sin responderla. Nos dice, ¿cómo me doy cuenta si mi sobrepeso es un trastorno? Bueno, habrá que ver justamente el por qué aquí es un análisis bien complejo. A veces cuando trabajo con los nutriólogos me dicen, es que mi paciente no logra bajar de peso, entonces ahí te va, ¿no? Y viene el punto donde tienes lo que lo mantiene. Si ya fuiste al médico y no hay un asunto de tiroides, no hay un asunto hormonal, incluso ginecológicamente hablando, es importante que te dejes. Trastorno de ovario, el síndrome de ovario político, quistes en los ovarios, endometriosis, adenometriosis y algún otro conjunto de enfermedades ginecológicas que existen un montón también, pueden generar problemas o alteraciones hormonales, mucho que ver con el aumento o inhibición del apetito y también aumento, incremento de peso. Las personas que tienen problemas en tiroides o que tienen SOP, o sea, el síndrome de ovario poliquístico, tienden a tener problemas con el peso y por más que se esfuerzan no lo logran, pero es porque necesitan un seguimiento ginecológico. Si ya descartaste médica, ginecológicamente hablando y pues el perfil hormonal y demás está bien, entonces probablemente hay algún trasfondo psicológico. Si más bien te cuesta trabajo regular tu alimentación en situaciones donde te sientes ansiosa, donde te da miedo, en situaciones donde te enojas o te pones triste, habrá que trabajar psicológicamente la regulación de emociones que te ayuden a de lograr tu peso ideal. Eso es lo que se trabaja, pero primero es la parte médica para ver que no exista algún otro problemilla por ahí que nos esté poniendo el pie, porque si no también puede ser al revés, estás acudiendo al psicólogo y al nutriólogo y no lo estás logrando, pues es porque te falta hacer este chequeo médico. También que seas consciente que si quizá ya descartaste la parte médica, pero llevas mucho tiempo intentando hacer un régimen de alimentación y no lo logras, hay algo que se llama ingesta emocional, que vaya, es mi fuerte, y tiene que ver con cómo nosotros tratamos de regular falsamente las emociones a raíz de la comida. El problema que una de las principales consecuencias es el aumento de peso. Entonces, pues, si no sé si haya respondido a la pregunta, pero de cualquier forma, pues acércate a un profesional de la salud. Ahí el comercial es que ahora en psicología integral estamos acostumbrados a dar sesiones de informaciones y lo que sea están como objetivo de que aclaren su duda o incluso quitar algunos tabús que se tienen acerca de la atención en salud mental. E independientemente de si agenda otros o no, pues la sesión te puede ayudar a vislumbrar si realmente quizá lo que tengas amerite alguna atención psicológica o podemos darte orientación como profesionales de la salud. Ahora sí, creo que no tenía el micrófono, pero ahí están ahora sí los números de Clínica Sanus, de Psicología Integral. Cualquier duda, cualquier ingreso, con gusto estamos para atenderle. Mari, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias por ser parte de este primer aniversario. Gracias por acompañarnos y por compartirnos un poquito de este tema tan amplio y tan prevalente el día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar contigo y pues que nos acompañaran en esta noche fría de viernes. Igualmente, por favor, no este asunto
el frío se quita con pan y estas creencias que podemos tener que también terminan siendo conductas que no ayudan a preservar la salud y todo el asunto. Regúlense, no lo controlen, regúlenlo. Me dio muchísimo gusto colaborar con ustedes, espero y deseo de todo corazón que sean muchos años más, que dentro de esos pues pueda colaborar con ustedes, ha sido desde el inicio, me consta, soy testigo y les reconozco mucho el esfuerzo que ponen cada uno de ustedes en, no solamente en, como equipos, también con los pacientes y nosotros como colaboradores, es toda una experiencia. Entonces, pues también recomiendo ampliamente los servicios de Sanus en cualquier problemilla que pueda generar por ahí conducta adictiva o de dependencia. Pues nada, les agradezco también mucho a los del otro lado de la pantalla y que nos dieron minutos valiosos de su noche de viernes. Amigos, recordarles, seguimos con estas ponencias interesantes. La siguiente semana vamos a tener a la psicóloga Yareli Bautista con nosotros de Good Life Terapia. Va a estar el doctor Eric Bernache hablándonos de los trastornos duales de la patología dual en los trastornos de adicción. Y vamos a tener a la psicóloga Nadia Hernández de Fundación Ixúa, que va a estar hablándonos acerca de los trastornos de adicción en las mujeres específicamente. Entonces los esperamos la siguiente semana. Espero que se conecten. Mari, muchísimas gracias. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Compartan Psicología Integral, Clínica Sanus. Que tengan una excelente noche y un bonito fin de semana. Hasta la próxima semana. Bye.